por una cuestión de jerga, a veces uno los tiene como sinónimos y no son sinónimos. A pesar de que ya algo vimos en gases, ¿se acuerdan que en gases vimos el concepto de temperatura? Y cómo está relacionado esto con lo que es calor, para después entrar en justamente el tema bien termodinámico. Bien, vamos a ver un poquito lo que es la temperatura. Cuando uno habla de temperatura, en realidad nosotros lo entendemos como una sensación y en realidad es eso, ¿sí? Cuando nosotros estamos, por ejemplo, en un ambiente, ahora en invierno, ¿sí? Salimos a la calle y sentimos una diferencia de temperatura, nuestro cuerpo detecta esa sensación del cambio de temperatura gracias a receptores que hay en la piel. Ahora, estos receptores lo que hacen es trasladar este concepto al sistema nervioso central y por el sistema nervioso autónomo podemos, ¿sí?, detectar esos cambios de temperatura y corregirlos en los casos, por ejemplo, en los que hay una alta temperatura, vamos a empezar a sudar y vamos a tratar de alguna manera, disminuir la temperatura corporal, ¿sí?, a través de lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Ahí sí, recuerden que siempre hay una temperatura que que depende fundamentalmente de lo que es una temperatura periférica, que es la que sentimos, y otra que es la temperatura central, que es la temperatura que tienen los órganos, ¿sí?, que normalmente es algunos grados mayor. Ahora, en esto también reaccionamos frente al frío, por ejemplo, tiritando o tratando de mantener la temperatura corporal. La grasa, por ejemplo, es un aislante corporal natural que los animales lo tienen preferentemente, los animales que están expuestos al frío, por ejemplo, los mamíferos marinos que han vuelto de alguna manera evolutivamente al mar, fíjense que tienen una gran cantidad de grasa corporal que los aísla del frío. ¿Sí? Ahora, como esto, uno tiene que entender que la temperatura es un reflejo de algo que se puede medir. Por eso podemos medir la temperatura, ¿sí? Con un termómetro, con algo que detecte esa variación, podemos medir la temperatura. Y ustedes recuerdan lo que ya vimos en gases, cuando yo hablé de gases, hablé de teoría cinética de los gases, habíamos hablado de que los gases eran sustancias homogéneas, que sus partículas se movían y que ese movimiento totalmente aleatorio y caótico, que daba también choques entre las moléculas que eran totalmente elásticos, porque justamente las moléculas cuando chocan siguen sus movimientos por separado, no siguen juntas como un choque elástico, y esto hace de que justamente si yo en un gas aumento por una cuestión de que ofrezco una variable térmica, o sea, caliento, por ejemplo, el gas con una llama, con una resistencia, lo que voy a notar es que las moléculas se mueven más rápido. Y al moverse más rápido, al incrementar su movimiento, decimos que aumentó la temperatura del gas. Y es cierto, porque lo que aumentó era energía cinética. Por eso, a nivel microscópico, que es lo que está ahí abajo, nosotros podemos entender que en realidad la temperatura es la energía cinética promedio. Es decir, no es la energía cinética total, sino promedio a nivel molecular. Y uno lo puede medir con la constante de Boltzmann, ¿sí? No es una fórmula que vamos a utilizar, pero es un reflejo que uno puede medir mediante esta constante, ¿sí?, la energía cinética a nivel molecular, a nivel microscópico. ¿Por qué? Porque recuerden que la energía cinética, si algo vieron en física, es la mitad de la masa por la velocidad, ¿sí?, de las moléculas elevada al cuadrado. Es decir, que la energía cinética, fíjense que depende íntimamente de la velocidad. Si aumenta la velocidad molecular porque la masa del gas la dejó constante, automáticamente tiene que aumentar la energía cinética. Por eso son directamente proporcionales, ¿sí? Ahora, en este concepto tenemos que entender que como la energía cinética es una variable física que está relacionada con la velocidad, pero además está relacionada con la masa, vamos a ver que cuando uno habla de calor, puede decir que el calor es la energía cinética total. Ahí está la diferencia. Entonces, cuando uno habla de calor y temperatura, a pesar de que lo tomemos como sinónimo, porque uno dice, bueno,
hoy hay mayor temperatura y siento una sensación de calor en el cuerpo, o hay menor temperatura y uno siente una menor cantidad, ¿sí?, de temperatura en el exterior y siente frío. Entonces, el calor depende de la masa total. En cambio, la energía cinética promedio es el reflejo de la temperatura. Por ende, si yo tengo, por ejemplo, dos cuerpos, vamos a poner el ejemplo que está en el Curtis. Si yo hablo, por ejemplo, de un lago, el lago El Guapi, en el sur, en este momento, y tengo un ave posada en una rama, y digo, bueno, ¿cuál tiene mayor cantidad de calor y cuál tiene mayor temperatura? Las aves son homeotermas como nosotros, con lo cual si yo con un termómetro puedo tomar el ave y medirle la temperatura va a ser aproximadamente, por el ritmo cardíaco, casi de 37 grados centígrados, ¿sí? La temperatura corporal. Si mido la temperatura en el lago, posiblemente esté a 2 a 3 grados centígrados, no está congelado todavía, ¿sí? Ahora, si quiero evaluar la cantidad de calor, es mucho mayor la del lago, por la masa de agua que tiene, que la del ave. ¿Quedó clara la diferencia? Porque esto es importante porque después generalmente se evalúa a los finales. Entonces, cuando uno habla de temperatura, habla de energía cinética promedio. En cambio, cuando habla de calor, habla de energía cinética total. El lago, obviamente, tiene menor temperatura, pero tiene mayor masa. Entonces, a pesar de que sus moléculas se muevan mucho más lentamente, ¿sí?, como la masa del lago es mucho mayor que la del ave, entonces la cantidad de calor es mucho mayor. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Si no, pregúntenlo, ¿eh? Porque eso Sí, es muy sí. importante para lo que yo sigo adelante. Bien. ¿Cuándo hay equilibrio térmico? Si yo tengo dos cuerpos, ¿hacia dónde? Es decir, ¿el hielo calienta el agua o el agua logra elevar la temperatura del hielo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de los dos es el que va a influir en esta corriente térmica? Porque están los dos a distinta temperatura, no están igual. ¿Qué les parece? Lo que fluye, digamos, vendría a ser el calor. Entonces va desde el agua hacia el hielo. El frío no puede fluir. Exactamente, porque tiene mejor energía cinética, ¿se entiende esto? Las moléculas en el hielo están totalmente quietas, ¿sí? Recuerden que es un sólido. Mejor ejemplo que este, imposible. Al ser un sólido, sus moléculas están estáticas, porque forman cristales, ¿sí? Ahora, las moléculas de agua se están moviendo, porque es un líquido. Entonces, como el líquido tiene una mayor temperatura, ¿sí?, el calor ahora, o la energía en forma de calor, porque el calor es una forma de energía, va a fluir desde el agua hacia el hielo. ¿Está claro? Ahora, si yo al revés, al agua que está a 20 grados centígrados, le agrego un bloque, por ejemplo, un cubito de un metal que está a 100 grados centígrados, obviamente el calor va a fluir del metal al agua, ¿sí? Y hay una cosa muy importante. ¿Dónde va a estar la temperatura final? ¿En qué lugar se va a ubicar? Y si el metal está a 100 y el agua está a 20, la temperatura de equilibrio, es decir, cuando los dos alcancen la misma temperatura, por ejemplo, si yo tomo el trozo de metal, lo voy a tomar con una pinza, no con las manos. Porque si yo lo puse, por ejemplo, a una temperatura que obviamente sé que la mido y está a 100 grados centígrados, no lo voy a tomar con la mano, lo tomo con una pinza aislante y lo tiro directamente adentro del agua. Cuando se logra un equilibrio térmico, yo voy a meter la mano y lo voy a tomar al cubo, porque ahora va a estar a una temperatura muchísimo menor. ¿Y cuál va a ser la temperatura? Si yo tocaba intuitivamente el agua antes, voy a sentir una temperatura de 20 grados centígrados más o menos. Si está más frío, mejor todavía. Pero cuando meta la mano adentro para sacar el cubito de metal, voy a notar que el agua tiene mayor temperatura, pero que el cubo de metal ahora se enfrió. ¿Se entendió esto? Es decir, que siempre el calor va a fluir del elemento que está a mayor temperatura al que está a menor. ¿Quedó claro? Y ahí tienen las formas en las cuales se puede generar esta transmisión de calor. Ahora sí hablamos de calor. Cuando hablamos de transmisión, no hablamos de transmisión de temperatura. Decimos que los dos cuerpos están a distinta temperatura, pero lo que se ofrece es una transmisión
de energía en forma de calor, porque el calor es una forma de energía, ¿sí? Y lo vemos naturalmente, porque fíjense que el Sol es la forma de energía natural que tenemos en el planeta, porque las radiaciones solares nos llegan para que de alguna manera, si la temperatura del globo tenga una condición en la cual todavía tenemos temperatura en estado líquido. ¿Por qué digo todavía? A ver, ¿por qué les parece? Porque se está enfriando el sol. No, el Sol no se está Por eso, enfriando. Va a tardar porque muchísimos años para enfriarse. es cíclico, o sea, hay periodos de tiempo en los cuales la Tierra entra en, por ejemplo, qué sé yo, periodos glaciares, según la Exactamente. retroalimentación negativa que ocurre, hay cambios, no es estable, o sea, Exactamente. es relativamente estable. Exactamente. Es decir, la Tierra ha pasado ya por varios periodos de glaciación y estábamos entrando en uno. ¿Tá? Por eso la temperatura del globo, de alguna manera, ese efecto invernadero que producen los gases aumenta. Esto tiene que ver ustedes porque está en el ambiental. Y de alguna manera estamos viendo que la temperatura, ¿sí?, a nivel estacional está disminuyendo. Nosotros tenemos ahora una traslación de las estaciones y esto se da por efectos climáticos, ¿sí?, que son cíclicos, que se van dando cada muchos años. Piensen que la Tierra tiene aproximadamente entre 4.000 y 4.500 millones de años, ¿sí? O sea, que es muchísimo el tiempo en, digamos, en la geología terrestre a relación de lo que conocemos y obviamente al periodo en el cual el hombre puede datar de que está presente en la Tierra. ¿Se entiende esto? Entonces, los periodos glaciares, y los vemos cuando vamos al Perito Moreno, y vemos algo que está en el medio del continente, que es un glacial. Es algo que se ha y se está de alguna manera, sí, retrayendo, porque los glaciares están en retracción continental, pero que todavía, si uno va, es hielo, es parte de una masa que ha quedado en estado sólido. ¿Está claro esto? Bien. Ahora, estas formas de poder transferir calor puede ser, como ven ahí, o por convección, como yo, por ejemplo, cuando pongo las manos cerca del calefactor o cerca del fuego, pueden ser por radiación, o pueden ser, que son las más comunes, que las que usamos generalmente para calentarnos, o bien pueden ser por conducción, cuando hay algo que sí conecta los dos elementos. Por ejemplo, cuando uno tiene un termostato en un equipo. Los termostatos, ¿cómo actúan? Son generalmente formados por metales. El metal tiene dilatación y contracción a nivel térmico. Entonces, si la temperatura, por ejemplo, en un baño termostático aumenta, llega un momento donde yo le puse que tiene que aumentar, por ejemplo, hasta 50 grados centígrados, cuando llegó a esa temperatura, obviamente están calibrados, ¿sí?, automáticamente sí, el metal se distiende de tal manera que toca y hace que se corte la corriente eléctrica. Cuando la temperatura disminuye, otra vez vuelve a hacer el fenómeno contrario a la dilatación, la contracción, y automáticamente se desconecta y se vuelve a encender otra vez el equipo en forma eléctrica para que vuelva a calentar otra vez. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Ahora, escalas de temperatura, para que vayan viendo algunas cositas de la guía que pueden aparecer. Cuando uno tiene escalas de temperatura, recuerden que nosotros trabajamos ya con dos escalas. Trabajamos con la escala Celsius y con la escala Kelvin, ¿sí? La escala Celsius, recuerden, que es una escala que está dividida en grados y que nosotros hablamos, por ejemplo, de ciertos puntos que son tomados como puntos de referencia, como por ejemplo el agua. El agua a nivel del mar, recuerden siempre esto, tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados. Recuerden que la fusión es el pasaje de alguna manera, de esa sustancia que está sólida a líquido. Lo contrario es solidificación. ¿Se acuerdan de esto? Y cuando hablamos de ebullición, es decir, los puntos o temperaturas de ebullición, son las temperaturas en las cuales el agua en estado líquido va a pasar a la fase gaseosa. Eso lo vimos en la clase pasada. Vieron la clase pasada con la anterior con Patricia, el diagrama de fase, lo reflejaron a eso, lo que había dado yo en la teoría. ¿Sí? Bien. Entonces recuerden que estos puntos son los puntos que se toman como referencia, porque como es un líquido que tiene condiciones muy especiales y que además se toma como referencia, porque justamente tiene una escala líquida muy alta, ¿sí?, 100 grados centígrados, es que la escala Celsius está basada en esta escala graduada en 100, ¿sí?
Ahora, cuando llegamos a la escala Fahrenheit, fíjense que hay una diferencia. La escala en Fahrenheit en nuestro país se utiliza muy poco, se utiliza mucho en Europa, en Estados Unidos, fundamentalmente, por ejemplo, en aviación, en ciertos modelos, se utiliza muchísimo la escala Fahrenheit. Acá no la usamos, yo se la doy como referencia para poder pasar, ¿sí?, de una escala a otra. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular la escala en grados centígrados, lo que hace es a la temperatura en grados Fahrenheit le restan 32 y lo multiplican por 5 novenas. Y eso le da la temperatura en grados centígrados. Si abajo tienen ahí las conversiones, fíjense, después remárquenlas, cómo pasar de una escala a otra, ¿sí? Si no, de la misma fórmula que tienen ahí, hacen lo inverso. A los grados centígrados, ¿sí?, lo van a multiplicar por 9/5, ¿se entiende? Lo paso multiplicando y le suman 32, y es lo mismo. Por eso, por ejemplo, fíjense que también las escalas tienen relación. Lo mismo que la escala Kelvin. La escala Kelvin, recuerden que está desfasada 273 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo el cero absoluto, o cero en el cual no habría movimiento a nivel atómico, en el cual esa temperatura obviamente nunca se llegó, es una temperatura ideal, y es una temperatura que justamente está en los menos 273 grados centígrados. A eso corresponde el 0 grado Kelvin, ¿sí? Las escalas, al estar desfasadas, igual mantienen la graduación de 1 grado a 1 grado. Es decir, los 273 grados Kelvin corresponden al 0 grados centígrados y los 373 grados Kelvin a 100 grados centígrados. Porque hay 100 grados de diferencia. ¿Se entendió esto? ¿Quedó claro? Esto recuérdenlo para las guías. Ahí tienen las diferencias, fíjense, entre la relación entre la escala Fahrenheit, la Celsius y la Kelvin. Justamente en la escala Fahrenheit, esto pasa lo mismo, yo con la física hablo a veces de la parte de velocidad, cuando uno habla de millas y kilómetros. ¿Se entiende? ¿Tienen la relación? Cuando uno habla de millas, fíjese que la milla es más que el kilómetro, ¿sí?, porque justamente utiliza otra escala. Lo mismo pasa con la escala Fahrenheit, ¿sí? Tienen un sistema de escala distinto en el cual, fíjense que hay 180 grados entre los 0 y los 100 Celsius. Por eso que hay que utilizar decimales para poder pasar de una escala a la otra, ¿está? Esa es la relación que tienen. Bien. ¿Qué es un sistema termodinámico? Y acá voy a hacer un poquito de pausa. Cuando uno habla de sistema, habla de cualquier porción que yo de alguna manera pueda observar o pueda separar del universo para aislarla con fines de estudio. Por ejemplo, si tengo un vaso con agua, el agua que está dentro del vaso es mi sistema de estudio. ¿De acuerdo? Todo lo que no sea el agua, es decir, el vaso y todo lo que lo rodea, la temperatura del medio ambiente, la presión atmosférica, etcétera, se denomina entorno o alrededor, ¿sí? Y cuando uno habla de el conjunto del sistema con su entorno, habla del universo, ¿sí? Es lo que la figurita que tienen abajo, fíjense. Entonces siempre tenemos, ¿sí?, algunos implementos que nos puedan diferenciar, o límites, como geográficos, entre un sistema, el entorno y el universo, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de sistemas tenemos? Tenemos 3 tipos de sistemas. Primero tenemos sistemas de tipo abierto. Nosotros somos sistemas abiertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sistemas abiertos intercambian con el entorno tanto materia como energía, que es lo que tienen abajo, ¿sí?, a la izquierda. Ese sería un sistema abierto. La materia puede entrar, alimentos, la materia puede salir, orina, excremento, sudoración, exhalación de vapor de agua con dióxido de carbono, etc. La materia entra y sale, ¿sí? Pero también entra y sale la energía. Por eso podemos perder energía o ganar energía. ¿Se entendió? Energía, por ejemplo, que ganamos mediante la oxidación de los alimentos. Es una forma de energía. Energía que ganamos mediante la catálisis o el catabolismo de los alimentos. Son formas de energía, ¿sí? Pero también perdemos energía por síntesis de sustancias propias, pérdidas por sudoración, etc. ¿Estamos? Entonces, nosotros somos sistemas abiertos, intercambiamos con el entorno tanto materia como energía.
Ahora, vamos a trasladar un vaso con agua. Si yo un vaso con agua lo tengo adentro de la atmósfera, primero puede intercambiar materia. ¿Por qué? Porque el agua, dijimos, se va a evaporar. Es decir, las moléculas que están en la superficie del líquido pueden pasar a la fase gaseosa. Pueden adquirir la energía cinética suficiente para poder pasar a la fase vapor. Y de ahí que tengo presión de vapor de agua. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de esto? Cuando hablamos de líquidos, hablamos de presión de vapor. Entonces, justamente estos gases que ahora van a formar parte de lo que está sobre el líquido son los que provienen por la evaporación. ¿Sí? Ese sistema primero intercambio materia, pero si yo aumento la temperatura externa, por ejemplo, agrego más calor, si un día de mayor temperatura, se va a evaporar más rápido. Con lo cual aumenta la energía cinética y aumenta la tasa de evaporación. ¿Sí? Aumenta la presión de vapor, porque depende de la temperatura. Por ende, intercambia tanto materia como energía. ¿Sí? Ahora, si ese vaso yo lo tapo con una tapa, ¿sí? Voy a ver que primero el agua se empieza a condensar. Y por lo que dijimos la clase pasada, las moléculas que golpean contra las paredes, y fundamentalmente las que chocan contra la superficie del líquido, van a pasar otra vez a la fase líquida. Con lo cual la tasa de evaporación en algún momento se va a hacer constante. Y hablamos de equilibrio dinámico, en donde las moléculas que pasan a la fase vapor son las mismas que regresan. Y ahora no se va a poder perder materia con el entorno, pero sí que se puede perder o ganar energía. Porque yo puedo aumentar o disminuir la temperatura externa y voy a ver que de alguna manera el equilibrio se va a mover hasta volver a atravesarse. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en equilibrio químico, la parte de justamente de cómo se mueve esto. Ahora, en este contexto tenemos que ver que cómo un sistema cerrado solamente va a intercambiar energía, pero no puede intercambiar materia. Es el sistema que tienen arriba en la figura, ¿sí? En el extremo superior. Solamente fíjense que se puede intercambiar, solamente se puede intercambiar energía. Pero si al mismo sistema yo le coloco una paleta aislante, como los termos, por ejemplo, que utilizamos para café, para mate, etcétera, ¿sí? Que son ideales, obviamente, ¿sí? Voy a lograr un sistema de tipo aislado o adiabático, en lo cual ya no puede intercambiar primero materia y tampoco energía. ¿Está claro? Tres tipos de sistemas. Van a ver en algunos problemas que se habla de sistemas aislados, justamente para que solamente pongan hincapié en lo que pasa dentro del sistema. ¿Sí? ¿Puedo seguir? ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Bien. Calor y trabajo. Dos formas de energía, como lo mencioné al principio. El calor es una forma energética, pero también lo es el trabajo. ¿Sí? Primero, dijimos que calor era intercambio de energía debido a qué? A la existencia de diferencia de temperatura. Si yo tengo dos cuerpos a la misma temperatura, por ejemplo, si yo me coloco esas bolsas de semillitas que yo las uso a la noche cuando a veces tengo frío en los pies y me voy a dormir y me los pongo en la cama, va a llegar un momento que la bolsa está muy caliente, la toco y siento un alivio porque ahora siento un equilibrio térmico con mis pies, y empiezan a calentar. Llega un momento que ya no la puedo tocar, ¿por qué? Porque está, ¿sí? Ya sobrepasó la temperatura de mi cuerpo. Con lo cual, y después cuando se va enfriando y llegó a la temperatura corporal, ya la puedo pesar tranquilamente que no me va a pasar nada. Ahí logré un equilibrio térmico. ¿Está claro? Pero antes había diferencia de temperaturas. ¿Sí? Entonces, siempre el calor fluye únicamente cuando los cuerpos que están tanto en contacto por convección o por radiación, lo que sea, están a distinta temperatura. Si no, no. Bien. Y el trabajo, no sé si vieron algo en física. Díganme, porque si no, tomo el tema de entrada. ¿Vieron algo de trabajo en física? No. ¿No? Bueno. El trabajo es una forma de poder ver cuando hago fuerza y desplazo un objeto de cuánto trabajo hice. Por ejemplo, supongamos que yo quiero mover un mueble, ¿sí? Un placar, ¿sí? Un ropero, lo quiero correr. ¿Qué tengo que hacer para correrlo? Tengo que hacer fuerza, ¿sí? Y esa fuerza la voy a hacer en el
desplazamiento que lo tenga que correr. Lo mismo que si quiero empujar un auto, lo mismo que si quiero mover algo sobre un plano inclinado. A eso le voy a llamar trabajo porque justamente es el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la termodinámica? Si yo, por ejemplo, tomo el desplazamiento que se puede dar al expandirse o al comprimirse un gas, supongamos que tengo un cilindro, y en el cilindro tengo un gas, y el cilindro tiene un pistón móvil. Yo abro la llave y dejo que el pistón se mueva, y el gas obviamente que va a hacer expandirse, ¿sí? Por una cuestión de que las moléculas sí van a tender a moverse y van a expandir esa masa gaseosa y van a mover el cilindro, ¿de acuerdo? Lo que van a hacer las moléculas es una fuerza por una determinada distancia, ¿está claro? Ahora, ¿de dónde surge esa fórmula que está ahí abajo? Ustedes recuerdan que el trabajo es, si quieren vayan anotándolo, me va siguiendo, miren, lo voy a hacer acá abajo, en el chat. Ahora en el chat así lo ven. El trabajo dijimos que es igual, después está en la filmina, para eso se los explico. Es la fuerza por la distancia, ¿no? ¿Hasta acá estamos? Es eso. Ahora, la presión de un gas, ¿a qué es igual? Si yo hago presión sobre algo, por ejemplo, sobre la yema del dedo sobre la palma, ¿qué estoy haciendo? Miren. Fuerza. ¿Una fuerza por qué? Superficie. O sea, por un área, ¿no? ¿Está claro? Claro. Es decir, estoy haciendo una fuerza por un área. ¿Hasta ahí me siguieron? Ujú. Si yo de acá despejo la fuerza, ¿sí? De esto, para poder reemplazarla arriba, ¿sí? O al revés, de la fuerza, la reemplazo del trabajo, ¿qué me va a quedar? A ver, ¿qué les parece? Trabajo sobre distancia. ¿Distancia era de? A ver, si yo quiero Equivalente reemplazar a ahí, presión. poner el trabajo. Me quedaría que el trabajo aquí es igual. Es decir, si yo de El allá, trabajo es igual a la presión sobre la superficie por la distancia. es decir, el trabajo tiene que ser igual a qué. En vez de fuerza, pongo presión. Acá me Sobre faltó el algo. área. No, que acá está mal, por eso no me daban las cuentas. Quise poner sobre y le puse por. Porque no me toma. Ah, porque tengo bloqueado el. Pero. No, porque ya lo mandé esto. Corrijan esto, esperen. La presión, y lo dije, lo puse porque no me tomó tenía apagado el coso. Fuerza sobre área, ahora sí. ¿Sí? La presión es fuerza sobre área. Por eso. O sea, con lo cual el trabajo ahora me va a quedar igual a. Donde yo pongo fuerza, pongo presión por área, ¿no? Pongo la Claro. presión por el área. ¿Por qué? Por la distancia. ¿De acuerdo? Ahora, si tengo un cilindro, la base del cilindro, ¿sí? Que sería el área, por la distancia, que es lo que se desplaza, que es igual. Si hago área por distancia. Es decir, tengo un área, ¿no? Esto se mide, por ejemplo, exactamente en metros cuadrados. Y esto en metros me daría metros cúbicos, ¿no? Es decir, que el trabajo me tendría que quedar igual a la presión por el volumen. ¿Se entendió? ¿De dónde sale esa fórmula? Pero como el volumen no es constante porque se mueve, pero sí la presión es constante, porque es la presión atmosférica, que es contra la que yo estoy yendo, o el cilindro está yendo, si el pistón se está moviendo, va a ser igual a la presión por la, voy a poner, no tengo delta para poner acá. Bueno, le pongo delta, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a ponerlo así, miren. Sí. Mejor. Vamos a poner volumen final menos volumen inicial. ¿Quedó claro? Recuerden siempre cuando hablemos de delta de ahora en más, ¿sí? El delta es un diferencial grande. No sé si en matemática vieron diferenciales. ¿Han visto algo? Sí. Cuando uno dice diferencial es que uno puede tomar, ¿sí? Varios segmentos hasta tomar un puntito solo, una tangente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces toma un diferencial, o sea, un puntito de todo lo que se movió. ¿Sí? Ahora, cuando uno toma delta, toma solamente lo final y lo inicial. No me importa de alguna manera qué es lo que pasó en el medio, solamente me importa el volumen final al cual llegó y el volumen inicial. ¿Hasta acá se entendió? ¿Quedó claro? Porque es importante que lo entiendan para las fórmulas que siguen. ¿Sí? Bien. Con lo cual, el trabajo realizado a presión constante, por eso les dije, contra la atmósfera, que es la constante, no la del gas.
el trabajo que realiza el gas sobre la atmósfera para moverlo, por ejemplo, o sobre algo que lo está teniendo. Por ejemplo, los autos, vieron que los autos tienen, bueno, los nuevos vienen con ABS, pero los autos o los camiones tienen frenos hidráulicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que trabajan con diferencias de presiones muy importantes, por eso logran frenar. Un camión no se frena, sino más porque la masa que mueve en relación a la velocidad, lo que vimos hoy es muchísima. Con lo cual, para poder frenarlo, ese freno tiene que hacer una compresión sobre un sistema que hace una presión justamente sobre algo que es una fuerza, que es la fuerza de contención para que justamente se pueda frenar, si no, no lo frena. ¿tá? Entonces, siempre recuerden que la presión que estamos hablando es sobre la que se va a hacer el trabajo o sobre la que hace, de alguna manera, la atmósfera sobre el pistón. Puede ser cualquiera de los dos. Ahora vamos a ver qué criterio de signos tenemos. ¿sí? De ahí que generalmente en las ecuaciones que tenemos en química, uno puede hablar de que ciertas reacciones o pueden liberar, ¿sí? de alguna manera calor o absorber calor. ¿sí? Realizar trabajo o hacer trabajo sobre la reacción. De ahí que cuando una reacción desprende calor, ¿sí? se denomina exotérmica, porque justamente está perdiendo. Y fíjense que el calor es menor a cero. ¿Está claro? Por ejemplo, en la neutralización de un ácido con una base, si yo mido la temperatura en los dos líquidos por separado y luego en el agregado, voy a ver un incremento de la temperatura. Eso quiere decir que para que justamente ácidos y bases reaccionen entre sí, hay un desprendimiento de energía en forma de ¿qué? Calor. ¿Se entiende? Ahora al revés. Cuando una reacción necesita calor, le tengo que agregar calor de este exterior, se dice que es endotérmica y por ende el calor es positivo, absorbe calor del medio. ¿Está claro? Por ejemplo, fundir hielo, una reacción física, o ciertas reacciones como por ejemplo disolver cloruro de amonio. El cloruro de amonio es una sal que cuando la pongo en agua voy a ver que en vez de que disminuye la temperatura del sistema, o sea, el cloruro de amonio más el agua, ahora, en vez de aumentar, perdón, disminuye. ¿Está claro? Hay ciertas sales que cuando se disuelven en agua, o ciertos productos, el hidróxido de sodio, por ejemplo. Hidróxido de sodio en agua es una reacción altamente exotérmica, libera calor, ¿sí? En cambio, el cloruro de amonio es al revés, es endotérmica, absorbe calor, ¿está? Sí. Bien, sigo. Cuando pase la filera. Ahí está. Bien, criterios de signos para ser claros con lo que está en los libros, por favor. Porque van a encontrar dos versiones, ¿sí? Que en realidad para el calor son iguales. En todos los libros dice lo mismo. El calor que se entrega al sistema, reacciones endotérmicas, es positivo. Calor que se desprende del sistema es negativo, porque justamente el sistema pierde calor. ¿tá? Ahora, en cuanto al trabajo, el criterio moderno habla de que todo trabajo que se hace sobre el sistema le incrementa su energía, con lo cual se toma positivo. ¿sí? Ejemplo, si yo un gas lo comprimo, pregunta, ¿qué pasa con las moléculas? ¿Se mueven más rápido o se mueven más lento? Se Si mueven yo, por más ejemplo, rápido hago porque esto, están mueven más más rápido. juntas. Están más Entonces juntas, hay más choques entre ellas, es decir, que aumenta su temperatura, ¿está claro? Con lo cual, todo el trabajo que se hace sobre el sistema se considera positivo porque tiende a aumentar la energía. Todo lo contrario, si el sistema lo hace sobre el entorno, se considera negativo. ¿Quedó claro esto? Para resumirlo, todo lo que se haga sobre el sistema es como el capital en un banco. Si yo tengo un capital y lo deposito, ¿sí? Lo tengo en mi casa, lo llevo al banco y aumento el capital que tengo, el capital aumenta. En cambio, si voy mañana y retiro dinero, el capital disminuye. ¿Se entiende esto? ¿Por qué lo digo? Porque van a encontrar en los libros hablar de delta E y de delta U, ¿sí? Que es la energía interna, ¿sí?
En los libros modernos ya figura delta E, y figura como calor más trabajo. Por eso todo lo que incrementa es positivo. En los libros viejos aparece delta U, y aparece como calor menos trabajo, con lo cual el trabajo, para ese criterio, tiene signos invertidos. Es decir, todo el trabajo, perdón, que se entrega al sistema, en este caso para ese signo, es negativo. Y todo el trabajo que hace el sistema sobre el entorno se considera positivo. Por eso cuando estudien, ojo de dónde estudian, si del Chan, del Brown, etcétera, o de algún libro viejo de química o de física, que estas variables pueden cambiar. Y no es que están equivocadas, hablan de lo mismo, fíjense, pero cambian este criterio de signo. ¿Está claro? Lo importante es esto, que si esto ustedes lo convierten, pueden usar cualquiera de las dos fórmulas. ¿Está? Pero siempre tengan en cuenta esto. ¿Cuál es el criterio de signos que utilizan? ¿Sí? Bien. Calorimetría. Que esto hay un práctico para hacer, no sé si en algún momento, obviamente por lo que tenemos ya en el sistema a nivel nacional, las clases este año no van a volver. Así que vamos a tener que manejarnos con prácticos que podamos hacer, como les mostramos las cosas de laboratorio, y algún práctico sí que podamos utilizar de internet para que ustedes lo puedan hacer y le ven el informe después, vamos a tener que hacer, ¿sí? Para que por lo menos entiendan el trabajo de laboratorio. Ahora, cuando uno estudia el movimiento, justamente, de estos factores que hablan de diferencias de temperatura, habla de calorimetría. Medir cantidad de calor. Cantidad de calor que generalmente sí tiene una definición. A ver, por ejemplo, suponemos que yo tengo dos cuerpos, como dijimos hoy, ¿sí? El agua y un metal, a distinta temperatura. Y yo hablo de calor cedido y calor absorbido. ¿Sí? El agua está a 20 grados centígrados y el metal está a 100. Y se da que en un calorímetro, el sistema se considera aislado. ¿Qué pasaba a ser aislado? No había intercambio de qué con el entorno. ¿De qué dos De cosas? energía ni de materia. Es decir, que todo lo que pasa ahí adentro queda ahí adentro, ¿está claro? Entonces, si suponemos que el metal está a 100 grados centígrados y el agua está a 20, ¿cuál de los dos va a absorber y cuál de los dos va a ceder? El agua lo va a absorber y el metal lo va a ceder. Exactamente. Por lo que dijimos recién del criterio de signos, si cede, ¿qué signo le tengo que poner al calor? Negativo. Exactamente. Y se absorbe, positivo. ¿Está claro? Entonces, siempre que tengan un calor cedido, al ceder, como la temperatura final va a ser de alguna manera menor que la inicial, el signo automáticamente es negativo. ¿Sí? En cambio, cuando absorbe... O sea, profe, que sí, esto es siempre en el final del proceso, ¿no es? Por ejemplo, el metal tenía positivo y... el metal está a una temperatura, tiene una cantidad de energía que como para poder medir la energía tengo que medir la cantidad de calor. Ahora vamos a llegar a la fórmula de calor, ¿sí? Que el calor es igual a la masa por una constante, que es el calor específico, que depende de la sustancia, por esto que dije recién, la diferencia de temperaturas, ¿está claro? Ahora, como yo de alguna manera, en algunos problemas, tengo que llegar o a la temperatura final, o tengo que llegar a el calor específico, o a la masa, o a lo que sea, porque va a ser una incógnita del problema, yo tengo que definir de entrada quién va a ceder y quién va a absorber. O sea, qué roles van a tener cada uno. Por eso estoy claro en esto ahora. ¿Se entiende? Claro, pero, o sea, esto de... ¿quién? O sea, perdón. Si es una reacción exotérmica o endotérmica, eso se define siempre en el final. No se define por... No, eso se define en realidad cuando ya lleguemos a la parte de termoquímica, que ahí va a ser el punto crucial. Si vos una reacción, por ejemplo, ves que desprende calor, decís que es exotérmica. Ahora, si la reacción para que ocurra necesita calor, es endotérmica.
¿Está claro? Claro, ¿Por qué? Porque pero le no tengo que trata de los entregar elementos. temperatura para que se produzca. A ver, vamos me quedo me adelanto un poquito, pero no importa. Vamos a los procesos biológicos por naturaleza, ¿sí? Las células tienen procesos que son, algo que deben haber visto en biología, procesos que son catabólicos y procesos que son anabólicos, ¿está claro? En un proceso catabólico, ¿qué ocurre? Las moléculas grandes, el almidón, se rompen mediante las enzimas, la milasa, por ejemplo, y en ese proceso, cuando se rompen los enlaces carbono-carbono, ¿sí? O los enlaces glicosídicos, por ejemplo, se desprende energía, o en la oxidación mitocondrial de los alimentos. Esa energía que se desprende es capturada por sistemas acoplados y se transmite a moléculas de ATP. ¿Está claro esto? Ahí tengo reacciones que son exotérmicas, liberan calor, pero como son acopladas, esa cantidad de calor no se traduce al sistema en elevación de temperatura, porque si no, obviamente las células se incendiarían y esto no ocurre, porque hay enzimas de por medio, ¿está claro? Pero si yo pongo, por ejemplo, a fundir algo, ¿qué tengo que hacer? ¿Va a desprender calor o le tengo que agregar calor? Si quiero fundir un metal o fundir hielo, le tengo que agregar calor, ¿está claro? Que es el símil de los procesos anabólicos, en donde las células necesitan ese ATP para poder sintetizar proteínas, lípidos complejos, polisacáridos como glucógeno, etc. ¿Se entiende? Es decir, en un proceso exotérmico siempre voy a ver que se libera energía, y en un proceso endotérmico que se absorbe energía. Por ende, siempre hablamos de que el que cede energía tiene que tener mayor temperatura. No puede tener menor temperatura que el que absorbe, porque sería una cuestión, digamos, que no coincide con un segundo principio de la termodinámica que ya vamos a ver, que es la entropía, es decir, el desorden del sistema. ¿Se entiende esto? ¿Va quedando más o menos claro? ¿Sí? Sí, sí. Acá tiene lo que les dije hoy, por ejemplo. ¿Sí? Consiste que en medir la energía puesta en calor. Uno que está a temperatura mayor y otro que está a temperatura menor. El metal y el agua, dos vasos con agua a distinta temperatura. Ustedes, por ejemplo, cuando tienen el café y está muy frío, ¿qué hacen? Muy caliente, perdón, ¿qué hacen? Yo me serví el café y estoy hirviendo, ¿qué hacen? ¿Lo Agua quieren tomar fría o ya? leche. Le ponen un chorrito de agua fría. Dejando que la temperatura Esa sí, sería la una opción, temperatura pero si estoy disminuya apurado, claro. porque el calor se disipa en el aire. Claro, pero si Sí, estoy se muy intercambia apurado y el lo aire. quiero tomar porque me quiero ir a trabajar, ¿qué hago? Le pongo un chorrito de agua fría. ¿Está claro? Claro, bueno, ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque el agua fría está a menor temperatura que el agua caliente, con lo cual ahora el café le va a ceder una cantidad de calor al agua fría para calentarlo y los dos van a estar a la misma temperatura después. Temperatura que la pueda tomar, que pueda pasar por el esófago sin quemarme. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta que, fíjense ahí, energía absorbida es positiva, energía liberada o cedida, que es lo mismo, es negativa. Por eso, en un sistema diabático, las cantidades de calor se igualan. Y siempre el que está, fíjense que lo puse en rojo, el que está a mayor temperatura, lo puse en rojo y lo puse como positivo, y el que está a menor temperatura, lo puse en verde y lo puse negativo. Y de ahí que fíjense que tengo T1 y T2. ¿Por qué puse T1 y T2? ¿Qué les parece? Porque son las distintas temperaturas. ¿Y por qué la otra es T? ¿Cómo la otra está? Fíjense que dice T menos T1 y dice T menos T2. ¿Por qué? Y debe ser la temperatura promedio entre los dos. Más que promedio, la temperatura de equilibrio. Claro, ¿De eso. acuerdo? Ojo, no siempre es promedio, ¿eh? No siempre es promedio. Para que sea promedio, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo 200 mililitros de agua en un vaso a 50 grados centígrados, ¿sí? Y tengo en otro vaso 200 mililitros a 100 grados centígrados, ¿sí? Cuando los mezclo en un calorímetro, ahora voy a tener 400 mililitros de agua, pero como el calor específico es el mismo, porque es la misma sustancia, ahí sí voy a tener el promedio. Ahí va a ser 75. Solamente en ese caso. Porque las masas son iguales, porque fíjense que está la masa ahí, y por otro lado,
la sustancia es la misma. ¿Sí? Pregunta. En el diabático. Siempre es adiabático. Cuando trabajamos con calorimetría, ¿Y hablamos de sistema diabático, si no, no es cómo adiabático. hago para calcular el equilibrio térmico, o sea, la temperatura equilibrada, teniendo las masas, sabiendo que son diferentes, y no importa el tipo de material? No, porque yo puedo poner ahí, por ejemplo, puedo poner el agua, puedo poner 200 mililitros de agua a una temperatura de 25 y puedo poner 50 gramos de un metal a, por ejemplo, 100 grados. ¿Sí? Mm. O sea, tengo las dos temperaturas y quiero sacar el calor específico del metal, que sería el C2. ¿Sí? Lo que hago es Sí. pasar primero el signo negativo, seguirme con el pasaje de términos, y después directamente paso la masa 2 con la variación de temperatura dividiendo, y automáticamente eso me va a dar el calor específico. Si quiero sacar la temperatura de equilibrio, tengo que hacer distributiva. ¿Está claro? Primero, tengo que hacer distributiva en el primer miembro, en el segundo, después pasar todos los miembros, todo lo que tiene la temperatura final a un miembro solo, y lo otro al otro, y después despejar la temperatura y se terminó el partido. ¿Está? Sí. ¿Entiende? Yo lo que les voy a subir después es una cosa que hice nueva este año. ¿Vieron como el programita de Excel que tiene para hacer todo eso que vieron de solución, etcétera? Por una macro para termodinámica y otras cositas que me quedaron que no las unía al programa para dejarlas aparte, porque hay otras asignaturas de química que uso que no la utilizan tan a profundidad, ¿sí? Pero para ustedes sí les sirve dárselas, ¿sí? Así que después se las voy a subir. En la semana se las voy a subir, para que puedan jugar con esto. Porque en eso ustedes ponen, por ejemplo, van a ver que pueden poner el calor específico que tiene una tabla de metales, ponen las masas y le da temperatura de equilibrio. Y en otro ponen las temperaturas iniciales y finales y les da el calor específico. Aproximado, obviamente, porque ustedes tienen que jugar con eso, ¿no? ¿Está? Tienen varias cosas para hacer ahí, tienen varias cositas, ¿sí? Eso después se los voy a dejar. ¿Pero quedó claro esto, cómo hacerlo? Entonces, acá es muy importante, ahora vamos a ver el término que define esto. Pero en un sistema diabático, el calor cedido más el calor absorbido tienen que ser iguales a cero. Yo los tengo que igualar. O sea, yo lo que digo que en este sistema, voy a escribir acá abajo, ¿sí? El calor 1 más el calor 2 son iguales a ¿qué? Y a cero. Porque estoy diciendo que no hay intercambio con el entorno. Entre ellos se arreglan. Uno cede y el otro absorbe. Por eso cuando despejo de acá, me queda que el calor 1 va a ser igual a menos el calor 2. ¿Se entiende eso? ¿Quedó claro esto? Sí, Por profe, eso ¿qué era C? ¿Qué? C, ¿qué significaba? ¿Qué? C es calor En la específico. fórmula. Ahora lo vemos. Falta. Ahora lo vemos. Ah, perdón. Ahora lo vamos a definir. ¿Sí? Cuando pase esto. Bien. ¿Qué es el calor? Entonces, como ya dije, cuando dos objetos se ponen en contacto y están a diferentes temperaturas, van a llegar a un equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque está a mayor temperatura, le va a ceder una cantidad de energía en forma del calor al que está a menor temperatura. Recuerden que las formas de energía que tenemos son varias. Una de estas es el calor, ¿sí? Por ejemplo, tenemos energía química, que depende justamente de las reacciones cuando se producen y desprenden o absorben calor. Tenemos energía eléctrica, energía hidráulica, energía solar, etc. Hay muchas formas de energía, ¿sí? Pero después vamos a ver que hay algo principal con esto, ¿sí? Es decir, que la diferencia, y acá está bien marcado, por favor, que la diferencia entre calor y temperatura, que cuando el calor es la energía cinética total, la temperatura es la promedio. Muy importante esto, muy importante porque después lo confunden. Entonces, cuando hablamos de calor, hablamos de energía cinética total. Por eso, a mayor masa, ¿sí? Mayor cantidad de calor. Cuando hablamos de temperatura, hablamos de promedio. Es decir, que dos cuerpos, al tener diferente temperatura, pero la misma masa, tienen diferente cantidad de calor. ¿Está claro? Ahí está lo que preguntaban ustedes. Y ojo que se confunden a veces cuando lo definen. Una cosa es la capacidad calorífica y otra cosa es el calor específico. Cuando hablamos de capacidad calorífica, hablamos de
una cantidad de calor por diferencia de temperatura. Es decir, que acá no tenemos en cuenta la masa. Pero cuando hablamos de calor específico, es la cantidad de calor, pero ahora sobre la masa por la diferencia de temperatura. Es decir, que acá sí tenemos en cuenta la masa. En los problemas ustedes van a usar calor específico, salvo en un calorímetro, que en el calorímetro, que es un implemento, por ejemplo, de metal o un vaso de tergopol, se determina la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Por qué? Porque se determina por cada grado centígrado cuánto calor, ¿sí?, es el que es necesario para elevar la temperatura, ¿sí? Por eso, ustedes, por ende, si ustedes tienen un vaso, ¿sí?, y ponen agua, el vaso puede absorber un poco. A ver, es lógico, si ustedes sacan agua de la heladera, tienen un vaso que lo sacaron del mueble y lo pusieron ahí, ponen el agua y el agua estaba muy fría, ¿qué hace cuando tocan el vaso? ¿Cómo lo sienten al vaso ahora? ¿A la misma temperatura o a menor temperatura de la que estaba con el mueble? A menor temperatura. A menor, ¿por qué? Porque el vaso absorbe una cantidad de temperatura, ¿está claro? El calorímetro, a pesar de que tiene paredes adiabáticas, algo de calor, obviamente las paredes absorben. Y esa cantidad de calor tiene que ser de alguna manera restada, porque si yo la considero, voy a calcular mal un calor específico, ¿sí? Eso para los prácticos, ¿se entiende? Ahora, esta fórmula que tienen ahí abajo de calor específico, fíjense las unidades, ¿sí?, que pueden estar en joules o en calorías. Es indistinto, porque hay tablas para los dos, ¿sí? Generalmente, cuando hablamos de joules, a veces en algunos libros aparecen en joules sobre grados centígrados kilogramos, o joules grados Kelvin kilogramos. Por eso, ojo, fíjense, cuando hacen los problemas, en qué unidad está para hacer correctamente la conversión de unidades, ¿sí? A ver, trabajar en grados Kelvin, a grados centígrados, ¿en la diferencia de temperatura puede afectar? Pregunta. Porque va a cancelar el signo, obviamente. Pero Sí, la claro, hay que estar atentos a diferencia. los signos, pero en realidad equivalen, o sea, si trabajamos bien con las equivalencias en grados, No, pero no supone que importa la equivalencia. Mi pregunta es, ¿el delta T va a variar o va a ser el mismo? Sería el mismo, porque Es lo mismo, porque si yo tengo 100 grados centígrados y tengo 80, y tengo 373 y 373, la diferencia es 20. claro. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Está sí, porque es claro? proporcional. Ojo, ahora sí con joules y calorías. Ahí sí va a cambiar. ¿Está? Una caloría son 4,18 joules. 18 o 18,4. En algunos libros aparece con ese 4 ahí O sea atrás. que multiplicamos por 4,18 o dividimos. Claro, siempre la caloría, recuerden que es masa. Siempre. Para que no lo sepan de memoria. Siempre la caloría es más que, el joules es más que la caloría. Siempre. Ustedes toman los paquetes de alimentos, hoy en día que está todo esto de la nutrición y el tener el concepto de nutrición y alimentación saludable, y es una obligación por parte del fabricante en la etiqueta, ¿sí?, en el alimento, en algún momento poner la cantidad de calorías que tiene por porción de alimento, generalmente por 100 gramos, ¿sí? Y generalmente está en calorías y está en joules, están los dos. ¿Por qué? Y ojo con esto, no se confundan. Cuando uno habla de caloría, una cosa es la caloría química o térmica y otra cosa es la caloría nutricional, ¿sí? Ojo con esto, es una clara nutrición, ¿sí? Una caloría nutricional son 1000 calorías químicas. Es una kilocaloría. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Porque a veces se confunden. Van a decir, pero ¿cómo? Esto me está diciendo, pero claro, no, son kilocalorías, ¿sí? Ok. Que no es la. O sea que si quieren pasar de calorías a joules, multiplican por 4,18. A la inversa, dividen por 4,18. ¿Sí? Ujú. Bien. Cantidad de calor. La fórmula que les debía. ¿Sí? Ya la tienen. La cantidad de calor se define como la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Siempre tomando como temperatura final menos temperatura inicial. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo. Calcular la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 0,5 kilogramos de agua en 3 grados centígrados. Y si ya me da el delta,
No me está diciendo diferencial, me da el delta. Para elevarla tanto, 3 grados, ¿sí? O sea que puede ser cualquiera, puede ser de 27 a 30, de 30 a 33, de 0 a 3, no me importa. La quiero elevar 3 grados. Entonces, tengo, ojo con esto, fíjense que la unidad de calor específico es, en este caso, calorías sobre gramos grados centígrados. Entonces, ¿qué hago? Tengo que pasar esos 0,5 kilogramos, o 500 kilogramos, a gramos, que son 500 gramos. ¿Sí? 500 por una caloría sobre gramo grados centígrados por 3 grados centígrados. Que al cancelarlos me quedan ¿qué? En calorías. ¿Sí? Si hago 500 por 1 por 3, me da 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. ¿Sí? También lo puedo pasar a joules. ¿Cuántos serían joules? A ver, hagan el cálculo. Pásenlo a kilojoules. Es decir, 1,5 por 4,18. ¿Cuánto le da? 6,27, profe. 6,27 kilojoules. ¿Está claro? ¿Sí? Ajá. Siempre relaciones esas unidades, ¿cómo las van a expresar? Ahí tienen algunos. Y esto es lo que quiero que vean que es muy curioso. Fíjense de estas sustancias que tienen ahí, que te la tienen en las mismas unidades que les di recién. El agua tiene un calor específico muy alto. ¿Sí? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan de las propiedades del agua? Sí. Tiene un calor específico muy alto porque los puentes de hidrógeno que unen a las moléculas de agua son enlaces intermoleculares fuertes. Exactamente. Por lo tanto, se requiere mucha energía para poder romperlos y que las moléculas pasen a la fase gaseosa. Exactamente. ¿Se entiende eso? Esta es una pregunta al final, por ejemplo. ¿Sí? Esto es lo que se puede tomar en un final. Entonces, fíjense que el agua tiene calor específico altísimo. Mírenlo, por ejemplo, con el hierro. Si yo, por ejemplo, voy caminando un día por la calle y me encuentro en pleno verano descalzo, pisando como puedo el asfalto, y encuentro un charco con agua y una baldosa de hierro y no puedo pasar por ningún otro lado, ¿qué voy a pisar? El agua. Porque el agua va a estar a 27, 28 grados centígrados, pero el hierro va a estar a 60. ¿Se entiende eso? Porque fíjense que al tener un calor específico más bajo, necesito menos energía para aumentar la temperatura. De ahí que los metales se dilatan con el calor. ¿Sí? Fíjense, el hielo tiene la mitad del calor específico prácticamente del agua. El cobre muy bajo, el hierro muy bajo, el aluminio muy bajo, el bronce bajísimo. ¿Tá? Entonces, ahora, ¿qué consecuencia tiene esto? Fíjense que para fundirlo también necesito mucha energía. Por eso los metales no se funden a temperatura ambiente. Necesito mucha temperatura para fundirlo. El aceite, fíjense que tiene 0,45. ¿Por qué el aceite me quema más que el agua? Y porque el calor específico es mucho más bajo. Donde yo calenté el aceite está a una temperatura altísima, porque le entregué mucho calor y absorbe mucha energía. Entonces, la quemadura del aceite es mucho peor que la del agua, muchísimo peor. ¿Está? ¿Se entiende eso? Claro, o sea, con la misma cantidad de energía que uno le da al sistema, se calienta más. Porque absorbe más. ¿Sí? Claro. El agua absorbe menos. Como tiene un calor específico muy alto, absorbe menos. En cambio, el aceite absorbe prácticamente la mitad, igual que el hielo. Claro. ¿Está claro esto? Entonces, cuando están los dos a la misma temperatura, uno me va a quemar más que el otro, obviamente. O sea, por eso el hielo se derrite relativamente rápido a temperatura ambiente. Porque necesito la mitad de energía. Si yo tengo la misma cantidad de agua que de hielo, le tengo que entregar la mitad de energía. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo esto? Porque romper esos enlaces en el cristal es mucho más fácil que romper los puentes de hidrógeno. Muchísimo más fácil. La mitad. Claro. ¿Está? ¿Se va entendiendo más o menos? Porque esto parece un poquito más físico que químico, pero que lo necesitan justamente para entender el porqué de las reacciones químicas después. Si no, no se entiende. Unidades de calor, calorías. ¿Sí? Acá las tienen las mismas que les dije recién. La caloría es una unidad del sistema internacional. ¿Sí? Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de agua de una temperatura de 14,5 a 15,5 grados centígrados, en 1 grado. ¿Tá? Necesito 1 caloría por cada gramo. ¿Sí? Si tuviera que pasarlo, ¿sí?,
en 100 gramos de agua necesitaría 100 calorías. 1000 gramos de agua, 1000 calorías. Fíjense las calorías que se necesitan para, por ejemplo, elevar la cantidad de agua oceánica. Muchísima cantidad de calor. ¿Tá? Por eso en los continentes árticos el agua por debajo todavía está en estado líquido, no se congela. Ahí tienen, por ejemplo, cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos de agua de 20 a 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo por la fórmula directamente. 500 gramos de agua por una caloría sobre gramos centígrados por, y ahí pongo el delta T. Temperatura final, 100. Temperatura inicial, 80. ¿Sí? Entonces, 500 por 1 por 20. Eso me da 40.000 calorías o 40 kilocalorías. ¿Sí? Esto es muy sencillo, fácil de hacer. Sí. Profe, no, no entendí una parte. Sí, ¿qué? ¿Por qué si es desde 20 pusiste 80? Porque me equivoqué, puede ser. Corríjanlo, sí. Porque capaz que lo cambié después. Sí. Está bien. Porque en realidad son 20, lo pensé automáticamente, son 20 grados centígrados, eso es lo que quise poner. Pero es de Entonces ahí, 80. espera, anotamos, corregimos, 100 menos 20 quedaría. No, 100 menos 80. El delta es 20. Ah. Pensé el delta, por eso me pasó esto. Pero para si es desde 20... No, de 80 a 100, de 80 a 100. Son está 20 bien. grados. ¿Sí? De 80 a 100. Perfecto, ahora sí. ¿Sí? Tomen el delta como 20. Listo, Claro. listo. Me pasa que voy como en el ajedrez, pienso una jugada, varias jugadas más adelante y te adelanto al principio y me pasa lo mismo. No pasa nada. Siempre me pasa lo mismo. Y ustedes no me tuvieron en el pizarrón soy odioso, porque ustedes están No, resolviendo profe, con ya la vimos calculadora y yo ya me el saqué con la experimento cabeza. de la preparación de la solución de permanganato, ahí ya vimos, tuvimos una muestra ¿Sí? gratis de lo que era la clase presencial. ¿Sí? ¿Buena De o la mala? preparación de la solución de permanganato de potasio, creo que era. Buena, Sí. no. Bueno, me alegro. Sí, las veces que pensé las mías son así. Y pongo quinta y sigo. Claro. Me tienen que parar. Desastre. Bueno, sigo. Ahora, bueno, esto no es tanto para ustedes, pero recuerden que, por ejemplo, cuando esto es lo que hizo Joule, que es el que después deriva el nombre de la unidad, él lo que hizo fue trabajar con, bueno, en física calculo que lo deben haber visto ustedes, lo que es la energía mecánica. La energía mecánica es la suma de energía potencial y cinética, de las dos, ¿sí? Ahora, la energía mecánica se conserva. Como se conserva la energía mecánica, también se conserva el trabajo. Y lo que hizo él fue variar el roce de estas paletas y poder ver a cuánto equivalía, ¿sí?, esa diferencia de temperatura en el agua. Y lo que logró ver es que equivalía a una diferencia de 4,186, hoy se toma 4,184, que es la cifra moderna que tenemos, en joules, que equivale justamente a una caloría. Se me congeló la imagen en el video, no sé por qué, no importa. ¿Está? Pero equivale a una caloría. Esto es anecdótico, para que lo tengan en cuenta nada más. Bien, esto sí es importante. Calor latente y calor sensible. ¿Qué son? Cuando nosotros tenemos un cambio de fase, ¿a qué le llamamos cambio de fase? Cuando pasamos de, por ejemplo, el hielo al agua y cuando pasamos del agua al vapor. Esos son cambios de fase. ¿Qué ocurre en los cambios de fase? En los cambios de fase automáticamente la sustancia necesita energía para cambiar. Eso es muy importante, ¿sí? Ahora, la energía que necesita para cambiar es necesaria, por ejemplo, en el hielo para poder vencer las fuerzas de interacción que hay en el sólido. Y en el agua, para pasar a la fase vapor, es necesario vencer los puentes de hidrógeno, ¿sí? Con los cuales, estos calores se dice que son latentes, porque no dependen del cambio de temperatura. Es decir, ¿a qué? Se hacen a temperatura constante. ¿Está claro? Ejemplo, si tengo una masa de hielo y la quiero fundir, primero el hielo lo tengo que llevar a 0 grados, ¿sí? Porque si no, no lo puedo fundir. Con lo cual, si por ejemplo el hielo está a menos 20, lo tengo que llevar a 0. Una vez que el hielo llegó a 0, recién ahí todas las moléculas de la masa del sólido están en condiciones de poder fundirse. Esto implica que durante la transición en la cual el hielo se funde, la temperatura no cambia.
se mantiene constante. Es un proceso justamente isotérmico. Y la temperatura en todo el transcurso en el cual el hielo pasa a agua va a ser de 0 grados centígrados. Es decir, que del hielo a 0 va a pasar a agua a 0, pero obviamente, esto lo ven ustedes, si pone hielo a fundir o pone hielo a derretir, ¿sí? Justamente le tengo que entregar calor. Es una reacción endotérmica. ¿Se va entendiendo? Porque absorbe calor, ¿sí? Bien. Lo mismo me pasa cuando el vapor el agua tiene que pasar a vapor. ¿Por qué? Porque cuando el agua tiene que pasar a vapor, también hay un cambio de fase y la temperatura se mantiene constante a nivel del mar en 100 grados centígrados. ¿Sí? Durante todo el transcurso, hasta que el agua pasa al estado de vapor, las moléculas de agua se mantienen a temperatura constante. Después el vapor, si tengo formas de aumentar la presión, obviamente si no, no puedo, porque tengo que aumentar la presión, tengo que tener un sistema de tipo cerrado, como es una olla a presión o un autoclave, en el cual no hay pérdida de materia, pero sí hay intercambio de energía. Entonces ahí el vapor se sobrecalienta, aumenta la temperatura del vapor y ahí ya no hay un cambio de fase porque hay vapor sobrecalentado. ¿Qué quiero decir con esto? Que los intercambios que hice en el medio, es decir, el hielo a menos 20 a hielo a 0, el agua a 0 a agua a 100, o el vapor a 100 a vapor a 120, no son latentes, son sensibles. ¿Por qué? Porque dependen sí del cambio de temperatura. Entonces, O sea, sí. esto significa que no se puede aumentar infinitamente la temperatura de algo porque va a cambiar su estado, o sea, va a cambiar de fase. Exactamente, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, hay, a ver, si salgamos del agua, si yo tengo un gas como el nitrógeno, ¿han escuchado hablar de nitrógeno líquido? ¿Sí? ¿Alguien tiene internet ahí a mano? Así yo no salgo de la filmina. Busquen el nitrógeno líquido, ¿a qué temperatura se almacena? No sé por qué, se me congeló la imagen. Sí, eso te iba a decir, profe. Sí, no sé. A menos 195,8 grados centígrados. Ah, porque se me apagó la cámara, no importa, no importa. Menos 100. Igual o menor a su temperatura de ebullición, que es de menos 195,8 grados centígrados. Fíjense. A presión de una atmósfera. Exactamente. Es decir que, por eso, si alguna vez trabajan en un laboratorio y destapan un tacho de estos de nitrógeno líquido, van a ver que automáticamente van a vapor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa directamente a la fase gaseosa. ¿Sabes? El líquido pasa automáticamente, inmediatamente, como está tan baja la temperatura en el nitrógeno líquido, pasa automáticamente a presión atmosférica. Como tiene otra temperatura, pasa otra vez a ser gas. Por eso lo tengo que tener, ¿sí?, a muy baja temperatura para que sea líquido. ¿Tá? Entonces, recuerden, los cambios que son latentes son a temperatura constante. Por eso la cantidad de calor depende solamente de la masa por el calor de vaporización o calor de fusión, que se pueden simbolizar, con una L o con una C. En los problemas lo van a encontrar de las dos maneras, es lo mismo. ¿Tá? La L quiere decir latente, pero también le pueden poner la C de calor, porque es calor de vaporización o calor de fusión. Por ejemplo, para el agua, el calor de fusión es de 80, ¿sí? En este caso, calorías por cada gramo. Fíjense que acá no está la unidad de temperatura. ¿Está claro? Fíjense que en el calor, cuando hablamos de calor específico, y cuando hablamos de capacidad calorífica, la capacidad calorífica tiene unidades de ¿qué? De calor sobre temperatura. ¿Está claro? El calor específico tenía lugares de ¿qué? De calor, o sea, cantidad de calorías, sobre masa por temperatura. Y tiene unidades de calor sobre masa. Son distintos. ¿Está claro? Son muy distintos. Porque acá no interviene la temperatura, es temperatura constante. Entonces la actividad inicial es la misma. ¿Está? No le puedo poner un delta porque me daría 0. No tiene sentido.
Bien, y ahí tienen lo que es, que esto lo van a ver en el programita que les voy a pasar después, un termograma, que es lo que yo recién ejemplifiqué en forma así, al tanteo. Miren, tengo hielo, es decir, agua a menos 30, ¿sí? Cuando yo lo tengo que llevar a una temperatura de 0 grados centígrados, acá en el AVE, ¿lo ven? Tengo que intervenir con una cantidad de energía en joules que estoy agregando. Es decir, que para pasar de menos 30 a 0, agrego 62,7 calorías, ¿sí? Joules, perdón, ¿sí? Ahora, si lo quiero fundir, es decir, pasarlo de agua, de hielo a agua, miren cómo lo hago. Es decir, hielo y agua. La transición es a temperatura constante, siempre a grados centígrados. ¿Pero qué incrementé? La energía. Le tengo que agregar energía, ¿sí? Si ahora quiero elevar la temperatura a 100 grados centígrados, que está acá más o menos, le tengo que entregar 815 joules para pasarlo de 0 a 100. Otra vez un calor sensible. Y miren qué pasa para vaporizarla. Necesito, ¿qué dijimos en ese puente de hidrógeno? Mucha más energía. 536 calorías por cada gramo, muchísimo más. Fíjense la relación. ¿Cuántas veces más? A ver, ¿cómo calculo una relación? Se tiene que saber hacerlo eso. 540, pónganle, es el calor de vaporización. Y 80 es el calor de fusión. ¿Cuántas veces más? ¿Cómo hacen la relación? 40 dividido 80. Te da 6,75. Casi 7 veces más, ¿entiende esto? Necesito 7 veces más energía para vaporizarlo que para fundirlo. Y es lógico. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Y ahora, una vez que está a 100, fíjense, acá lo puedo, de alguna manera, si trabajo con la presión, le puedo elevar la temperatura, porque esto no lo puedo hacer a presión atmosférica, nunca va a ocurrir, le tengo que cambiar la presión para que ahora se pueda hacer vapor sobrecalentado. Pero fíjense que es otro calor sensible, no es latente. Es decir, que tenemos, dependiendo del punto donde estén en el problema, si, por ejemplo, si yo quiero pasar, y esto por favor, de hielo a menos 30 a agua a 50, tengo que pasar por todo este tramo. O sea, tengo que calcular 3 calores. Un calor sensible acá, otro calor sensible acá y otro calor sensible acá. La suma de los 3 es el calor total. ¿Se entendió? Si yo quiero pasar, por ejemplo, de hielo, de agua, pónganle que de agua que está a 30, a vapor sobrecalentado, tengo que primero calentar de 30 a 100, luego vaporizarlo y luego elevar la temperatura del vapor. ¿Está claro esto? ¿Podríamos ver, profe, un ejemplo de un ejercicio Sí, así? creo que tengo alguno acá. Acá tienen, miren, acá tienen en la tabla, esto después se los dejo, recuerden, ¿no? ¿Ven el 4,184 que les decía yo? Acá tienen puntos de fusión, calores latentes y calores latentes de vaporización, ¿ah? Para distintas sustancias. Esto es lo que yo les dije de trabajo, lo que hoy hice en el chat, ¿sí? Presiones, fuerza sobre área, lo mismo. Por eso la paso. Es la misma. Bien, no sé cuánto tiempo me queda, no sé ni qué hora es. Sí, 10 minutos más. Sí, 10 minutos más. No sé si empezar con esto o mostrarles un problema. Les voy a mostrar un problema. ¿Quedamos hasta acá? Parece que viene, seguimos con esto. Esto todavía es más teórico y algo de la guía ya pueden empezar a hacer. ¿Sí? Esto lo dejo para la clase que viene. Bien. Esperen que salgo de acá. Igual, profe, la clase que viene es el parcial. ¿Es la otra? No me acuerdo cuándo estaba puesto. Pero vamos El a 2 de pasar. septiembre, que es la semana que viene, por eso. Sí, no, pero vamos a pasarlo por lo menos para que puedan hacer algunos de los ejercicios de la primera parte de la guía. ¿Sí? Porque en esta entraría, bueno, en esta podría entrar, si no en esta podríamos tomar
pero no la semana que viene. Vamos a hacer una cosa. El parcial lo tomamos la otra, ¿sí? Es decir, Bueno. vamos a poner fecha. Así yo después lo paso a secretaría. En vez de tomarlo el 2 de septiembre, lo voy a tomar el 9. ¿De acuerdo? A las 3 de la tarde. Bueno. ¿Sí? Dale. Así tienen. En la semana que viene 2, lo pueden hacer el repaso con Patricia. ¿Sí? Y este tema no lo incluye en el parcial. Es decir, en el parcial va a entrar soluciones, coligativas y lo que di de líquidos la semana anterior. ¿Está claro? Es decir, las 3 guías. ¿Sí? Son 3 guías. Está bien. Y esto lo incluimos en el próximo parcial. ¿Quedó claro? Sí. Entonces, el 2 hacen repaso con Patricia para afinarlos para el parcial, lo que decir. El 9 tiene el parcial conmigo. Y el 16 seguiría con este tema. ¿Está claro? Perfecto. ¿Saben lo que les voy a dejar después? Un video muy cortito que a mí me gustó una vez, que lo di en otra comisión, que es explicar las leyes de la termodinámica en un video muy cortito, ¿sí? Para que lo vean y poder encarar esta clase. ¿Me parece? Y eso, mírenlo para antes de la clase del 16, entonces. ¿Sí? ¿De acuerdo? Dale. Bien, o sea que el 16 tendrá con Patricia. Por ahí le digo a ella que él es de esta parte, y no la doy yo. Sí, no importa. Bárbaro. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el 2 tienen con ella el repaso y el 9 tendrá conmigo el parcial. Así yo lo paso a la secretaría el informe de que el parcial pasó. ¿Sí? Así tiene un repaso, si no, no va a tener repaso. Bien, entonces quedamos hasta acá, déjenlo así. ¿Sí? Yo lo que después sí les voy a subir es el programa. A ver si lo tengo por acá. Se lo tengo que encontrar. Creo que lo llamé termodinámica, no me acuerdo. Acá, termodinámica 2. Acá lo tenía. ¿Ven el Excel en el fondo? Sí. ¿Se ve? Es una hojita sola. Pero miren, acá pueden cambiar la temperatura de grados centígrados a Fahrenheit y viceversa. Por ejemplo, acá ponen 50 y automáticamente les cambia, ¿ven? Directamente. O ponen Fahrenheit 32 y les marca 0. ¿Tá? Lo mismo acá. Pueden pasar de centígrados 100 a Kelvin o de Kelvin a centígrados. ¿Sí? Buenísimo. Acá tienen lo que les decía yo, por ejemplo. Si yo tengo, qué sé yo, no sé, un metal que lo tengo a una temperatura inicial de... este era para despejarte, déjame pensar, puede ser tanto que no toco esto. Sí, esta era para la temperatura de equilibrio. ¿Sí? La masa del metal pongamos en 50. La masa de agua en 100. ¿Sí? El calor específico del metal, que ahí tienen abajo sustancias, por ejemplo, ponen a 0, 0,114, ¿ven? El calor del agua 1 y la temperatura inicial del metal, pónganle 80 y la del final 25. Y les da la temperatura de equilibrio. Automáticamente. Obviamente, hacen el despeje matemático, tienen que llegar a esa temperatura. ¿Sí? Lo mismo acá. Quiero determinar el calor específico. ¿Sí? O a veces la pureza que pueda tener. Yo supongo que un metal tiene trazas, por ejemplo, de, qué sé yo, no sé, busco en la bibliografía y busco el cobre, lo tengo ahí abajo, ¿sí? Y digo, bueno, esto tiene cobre, ¿sí? Está compuesto por el 90% por cobre, lo quiero demostrar, ¿sí? Entonces pongo una masa de agua, por ejemplo, qué sé yo, 200 gramos, pongo la masa del metal, 50, pongo la temperatura inicial del agua y la final, la temperatura final del sistema, vamos a ponerle 32, y eso me daría, fíjense, 0,4. Si yo el del cobre lo encuentro en esto, quiere decir que no tiene el 90%, porque si hago la relación entre uno y otro, hay más contaminante que cobre. Está claro que por eso es un problema de los que pueda aparecer en futuro. Y después tienen esto, que tiene varias cositas. Por ejemplo, acá tenés, si ustedes quieren calcular justamente el calor total. Supongamos que tenemos una masa de agua, 100 gramos, ¿sí? De hielo. La temperatura inicial, menos 50. La temperatura final, vamos a ponerla en 100. Yo quiero llegar a 100. El calor específico del sólido, eso lo sacan de tabla, pueden usar esto, pueden usar otra cosa, 0,5. El del líquido, 1, que es el agua.
El calor latente de fusión, 80. El de vaporización, 540. Esto sacan de tabla, yo como me lo acuerdo de memoria, ¿sí? El punto de fusión 0 y el punto de ebullición 100, ¿sí? Fíjense que cuando hacen el cálculo, automáticamente les da la cantidad de calorías y si crean el gráfico les da el termograma que yo les mostré recién. Automáticamente les da todo, ¿está? Muy fácil de trabajar con esto, ¿está? Listo. O lo cortan, lo borran, ¿sí? Y borran los datos y arrancan de cero otra vez. Esto es para jugar después, ¿no? Esto me Ujú. va a hacer a mí. Y acá tienen, para más adelante, cuando vean las leyes de Gibbs conmigo, eso lo vamos a ver en la clase que viene, la otra, ¿sí? Cómo pueden variar, ¿sí? Para la reacción, si es espontánea o no es espontánea. Que va a depender de la temperatura en algunos casos, ¿sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, bajo esto, vamos a poner que tiene un delta H positivo, siempre espontáneo. ¿Sí? Ahora, si yo aumento esto y luego exotérmica, al revés, es no espontáneo. Cambia esto directamente. Eso para que jueguen después, para que busquen temperaturas y que hagan problemas y que con esto les tienen que dar más o menos un resultado coherente. ¿Tá? Esto para que después puedan ver. Ujú. Esto después se lo subo. Es una hojita sola. Es fácil de trabajar. Bueno, hacemos así, quedamos hasta acá por hoy y ya la semana que viene tendrían el repaso con Patricia y yo les voy subiendo material a este apartado de termodinámica para que vayan teniendo material, ¿sí? Bueno, Dale. les dejo la clase grabada también, así que después cuando la puedo subir a YouTube se las grabo y ya está. Así Dale, que gracias. estudien para por favor, así repasan bien. Nos vemos. ¿Sí? Buenísimo, Hasta profe. luego, Gracias, chicos. profe, nos vemos. Gracias. Chao, Buen gracias. fin. Chao. Chao, chao.